Bienvenidos, buenos días. Nuevamente con las transmisiones en vivo de Zona Dental, nuevamente con Ivoclar Bioadent. Estamos con el doctor Moisés Ramírez, que es un ejecutivo de venta y asesor para la empresa Ivoclar Bioadent. En este momento estaremos hablando de los materiales de impresión, en particular del producto Virtual. ¿Qué tienes para nosotros, doctor Moisés? ¿Qué tal, amigos, doctores? Buenos días. Les agradecemos el interés que tengan ustedes por este tipo de espacios que estamos generando para ustedes. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de nuestro material de impresión virtual. Vamos a platicar un poco de las características que tiene el material, cuáles son los beneficios de utilizarlo, las diferencias entre un material pesado, un material ligero, toda la gama que manejamos para la línea del material de impresión. Comenzamos, manejamos un material pesado que es Virtual Putty en su base y catalizador. Vamos a manejar siempre dos versiones de materiales en tiempo de polimerizado, extendido a 4 minutos y medio de polimerización y el tiempo rápido, que son 2 minutos y medio de polimerización. ¿De qué dependerá el que nosotros ocupemos una versión regular o una versión fast? Quizá de que tengamos un asistente que nos apoye con la parte de mezclado del material pesado para agilizar el proceso de impresión, o si manejamos una máquina que como es Virtual Mixer, la cual nos ayudará a ya no tener que mezclar manualmente el material pesado, y de esta manera podremos agilizar y terminar una impresión definitiva rápida. Escogemos un material como es un polivinil siloxano para prótesis fija, prótesis total, prótesis removible, porque es uno de los materiales más precisos al momento de tomar la impresión, pero además de todo, alcanzables en costo para cada uno de nosotros. Importante, nosotros debemos de conocer todo el sistema que nos maneja la línea, porque si no, siempre nos presentará dificultades cuando tengamos algún momento en el cual no podremos utilizar cierto material y necesitamos utilizar otro. Entonces, Virtual Putty lo tenemos en dos versiones en tiempos de polimerizado. Tenemos también el material ligero, que es Virtual Light Body, el cual maneja igual los dos mismos tiempos, 4 minutos y medio y 2 minutos y medio de polimerizado. En esta versión se utilizan las puntas amarillas de automezcla. Recomendamos utilizar de esta manera el material porque nos ayudará a hacer una mezcla más efectiva, prevenir burbujas y sobre todo poder dispensar lo necesario en las zonas adecuadas para la toma de impresión. Manejamos también el material Extra Light para cualquier rectificación, zonas donde requiramos un poquito más de fluidez en el material. Manejamos el material Extra Ligero, el cual también tendrá los dos tiempos de polimerización. Tenemos el cartucho de material monofase. Este está compuesto de 50% de material pesado y 50% de material ligero. Nos ayudará a una toma de impresión total. Nosotros podemos ya no hacer la toma de impresión con un hule de polisulfuro y lo podemos hacer con un cartucho de Virtual Monofase para reducir tiempos de polimerización, para ayudarnos a la mezcla más efectiva con la punta. En este caso utilizaremos una punta verde, puesto que el material es más denso. Y contamos con puntas también intraorales por si necesitamos realizar alguna inyección intraoral de especificidad. Ahora, el material Heavy Body. Este tiene 75% de material pesado y 25% de material ligero. Este lo podemos utilizar en sustitución del material pesado en masilla. ¿Qué vamos a necesitar? Siempre que utilicemos este material para tomar una impresión, necesitaremos dos pistolas, porque de esta manera inyectaremos el material pesado en una cucharilla individualizada y el material ligero lo inyectaremos en boca. Si nosotros no contamos con estas dos pistolas, entonces nos costará mucho trabajo el estar cambiando la pistola y puede que el tiempo nos gane en la toma de impresión. Manejamos un cartucho para la Virtual Mixer. Este cartucho es pesado también, es Heavy Body. Con este vamos a poder hacer una mezcla automática con la máquina. Es una máquina efectiva, ya no vamos a tener que estar dispensando nosotros la base y el catalizador. Simplemente con el botón de activación
llenaremos la cucharilla con la cantidad que nosotros requiramos para hacer la toma de impresión. Y finalmente, algo importante dentro del sistema es el Tri-Adhesive. Este es un adhesivo para cucharillas para el silicón, para el polivinil siloxano. Lo necesitamos utilizar en cada impresión que tomemos, sea con cucharilla plástica o cucharilla metálica. ¿Por qué? Porque este material nos va a permitir tener la integridad de la impresión sin que ésta se desprenda de los bordes o se desprenda del margen y que esto nos eche a perder todo el esfuerzo que hicimos por tener una excelente impresión. Entonces es importante que nosotros lo utilicemos siempre que tomemos una impresión. 3 minutos antes de tomar la impresión colocamos el Tri-Adhesive en la cucharilla y nos esperamos. Si ya nos agarraron las prisas, podemos evaporar un poco más rápido el adhesivo con aire de la jeringa triple. Primer tip, previo a tomar la impresión, nosotros ya tenemos designado qué es lo que vamos a utilizar. Podemos utilizar material pesado con cartucho ligero o podemos utilizar Virtual Mixer como material pesado y material ligero en cartucho. Siempre debemos de tomar la impresión y siempre nos pasa que estamos midiendo las cucharillas en el paciente. Clave, nosotros tenemos un modelo de diagnóstico, el cual nosotros podemos medir la cucharilla previo a que llegue el paciente o previo a preparar el resto de materiales que utilizamos y con esto nos evitará ese paso frente al paciente. Debemos de verificar que la impresión, los bordes estén un promedio de separación de 2 a 3 milímetros, hasta 1 centímetro de separación para que podamos tener un buen copiado de todos los elementos que vamos a hacer en la toma de impresión. Entonces, vamos a hacer la primera toma de impresión. Lo que me gustaría que ustedes vean es que el material es completamente hidroactivo. Vamos a hacer una toma de impresión debajo del agua para que ustedes vean que no es necesario, o si el paciente quizás salive mucho y no podemos controlar la humedad, el material de todos modos es efectivo al momento de realizarlo. Nosotros vamos a tomar en este caso material pesado. Vamos a tomar siempre, es importante que busquemos que las cantidades que dispensemos de material sea la misma de base que de catalizador. Nosotros lo tomamos y con la misma cucharilla dispensamos. Cuidar de no tocar el material con las manos. De esta manera mantendremos íntegro nuestro material y además de todo, siempre estable. Tomamos la misma cantidad, tapamos de inmediato los materiales porque si no se pueden contaminar, pueden ser inestables y nosotros los dejamos siempre abiertos. También, eso ya lo deben de saber ustedes, no debemos de manipular el material con guantes de látex, ni tampoco es quitárnoslo y volver a manipularlo. Siempre si utilizamos guantes de látex tenemos que lavarnos las manos muy bien, porque lo que interfiere o afecta la polimerización del material es el polvo que tiene el guante. Si nosotros no nos lavamos bien las manos, no todas nuestras huellas tendrán polvo y entonces puede que nuestro material no polimerice de manera adecuada. Si utilizamos guantes de nitrilo no tenemos ningún problema, no tienen polvo y por ende no tiene ningún problema la polimerización. ¿De acuerdo? Entonces, ya previamente a toda la toma de impresión hicimos nuestro manejo de tejidos, que es la colocación del hilo retractor, obtuvimos ya una visión adecuada de nuestra terminación y es el momento de tomar la impresión. Cualidades de este material al momento de estarlo mezclando: la consistencia de la masilla es muy sencilla de manipular y ustedes lo están notando en este momento. Sabemos la mezcla cuando ya está completamente hecha, porque el material pesado y ligero son de diferente color que nos permite ver cuando las vetas desaparecen por completo y entonces el material quedó completamente mezclado. Si lo observaron, jamás lo mezclé con toda la mano. ¿Por qué? Porque el material empieza a tomar cierta temperatura y eso agiliza el proceso de polimerización. Cuidado cuando ustedes estén en lugares donde haga mucho calor, en las costas o en lugares donde haya más calor, siempre procuren utilizar una base regular para que no les gane el tiempo por el calor.
Vamos a inyectar, observen esto. Cuando inyectamos, ahorita salen todas las burbujas del aire de la punta. Siempre vamos a inyectar cuidando que los márgenes sean los que queden cubiertos. No puedo detener ahorita el modelo, pero estoy procurando inyectarlo. Nunca vamos a separar la pistola de los órganos dentarios. Siempre vamos a procurar mantenerla estable. ¿Por qué? Si yo la levanto, puedo generar una burbuja y por la densidad del material puede pasar que me atrape una burbuja y entonces ya no se pueda retirar. Hacemos la presión, debe ser una presión estable. Voy a levantarlo un poquito para que lo vean. Lo importante aquí es que vean la hidroactividad que maneja el material. Entonces, aquí es importante mantenerlo siempre con la misma presión. Si nosotros retiramos las manos y dejamos que el paciente cierre la boca o le decimos no cierre, el paciente siempre va a tener esa tentación, cerrará y entonces la cucharilla se moverá y barreremos la impresión o no quedará una impresión estable y fiel. Lo voy a retirar ahorita del agua porque como es una temperatura más baja, tarda más en polimerizar. Entonces, lo importante aquí es que veamos, después de haber tomado una impresión debajo del agua, que no hayan salido burbujas, que el material realmente pueda desplazar toda la humedad que existe en la superficie y nos copie fielmente el material, todo lo que nosotros tenemos de trabajo. Ahora, esta es importante que siempre dejen su punta de trabajo hasta que venga el siguiente paciente y volvamos a utilizar una nueva. Regularmente nos pasa que cuando nosotros la retiramos, esa viscosidad del material, si es nuestra asistente la que lo quita o nosotros con la prisa lo quitamos y queremos tapar nuevamente el cartucho, se combina en la salida y entonces empieza a polimerizarse. Echamos a perder un cartucho por no haber dejado la punta hasta el siguiente paciente. Entonces, cuando un cartucho sea nuevo, siempre que sea un cartucho nuevo, debemos de purgarlo o sangrarlo para observar que salgan los dos materiales base catalizador al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que muchas veces por el tiempo de almacenaje del material o por el tiempo también que nosotros lo tuvimos abierto, se desfasa un poquito el aceite del silicón y entonces puede salir aceite y no en realidad el material. Cuando vamos viendo la mezcla, vemos que sale más de base o de catalizador y eso podría echar a perder nuestra impresión. Entonces es importante que que el cartucho siempre se mantenga con la punta hasta un siguiente uso. Ahora vamos a tomar la impresión en dos fases. Esta impresión fue en un solo paso o una técnica de sándwich. Ahora vamos a utilizar una técnica de dos pasos. Será primero tomar el material pesado, tomamos la impresión, en este caso no retiramos el hilo retractor, vamos a mantenerlo porque necesitamos que esa misma presión nos ayude el material pesado a copiar el primer detalle de nuestra impresión. Entonces vamos a ver ahora la facilidad de tener un mezclado automático. Lo mismo, es importante que ustedes cuando lo estén dispensando vayan haciendo un movimiento como de S para ir rellenando de material pesado. No separarlo ni dejarlo escurrir. Siempre debe ser pegado a la cucharilla y dispensando lo que nosotros observemos que sea lo adecuado para la toma de impresión. Aquí vemos, está detectando el cartucho. Vamos a ver cómo empieza en un momento más a girar. Y la mezcla ya viene en automático. Ya no necesito yo estar mezclándola manualmente. Voy llenando la cucharilla de tal manera que yo detecte y defina todo el material que yo requiero. Menor gasto, mayor control en la cuestión de material en dispensado y vean la rapidez. Me tardo menos que estar mezclando el material manualmente. Y aquí aseguro que la impresión me queda en una sola intención. Esto es lo importante. Cuando el paciente coloque la cucharilla debe de ser con una presión constante y estable. Y ahí nos esperamos. En este caso también son 4 minutos y medio.
Entonces, el paciente, nosotros vamos a controlar siempre la presión de la cucharilla. No dejemos que el paciente cierre porque entonces nos puede mover la cucharilla y esto nos puede interferir en la impresión. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo que polimerice y mientras vamos observando la consistencia de nuestros dos materiales pesados. Voy a retirar la punta para que ustedes vean la consistencia que nos permitirá. Moisés, nos preguntan el nombre de la máquina y el costo. Ok, Virtual Mixer se llama, de hecho aquí está, es Virtual Mixer. El costo ahorita lo tenemos en promoción. El costo es, normalmente de la máquina está en 23,000 pesos. Ahorita ustedes pueden comprar en toda la gama de materiales de impresión $500 y por $500 más se llevan la máquina. Estamos hablando de que la máquina está en un promedio de 9,000 pesos, está 3 veces abajo del precio regular y ustedes pueden comprar cartuchos, pueden comprar pesado, pueden comprar cartuchos de ligero, adhesivos, puntas. Lo importante es completar los $500 en material por la promoción que tenemos ahorita de uso del material. ¿De acuerdo? Continuamos entonces. Estos materiales son más densos, entonces cuando nosotros los dispensemos va a costar más trabajo. No es que se esté atorando. Como es un material que tiene contenido de material pesado, es más denso. Entonces, cuando yo lo estoy dispensando, observen cómo en la punta la mezcla va siendo efectiva. Aquí parece que hay vetas. Cuando el material ya sale, obsérvenlo. No hay una sola veta ni hay burbujas. Observen la densidad del material. Es prácticamente el mismo que el de la máquina. Entonces, este material me va a permitir tomar una impresión con base en el caso de impresiones sobre implantes, quizá en impresiones definitivas de prostodoncias, o en este caso, pero recomendación, cuando utilicen este cartucho, que sea con cucharillas individualizadas, para que el gasto de material sea menor, porque si no pueden llevarse todo el cartucho y no terminan la cucharilla de llenarla. ¿Tendremos una idea de cuántas impresiones pueden resultar por un cartucho de Virtual Mixer? Ok, están en promedio, si ustedes las hacen totales como lo que vimos ahorita, en promedio entre 30 a 35 impresiones totales por cartucho. Muy bien, contestada la pregunta de Carlos Parra. Perfecto. Ahora veamos monofase. Este, como les comentaba, tiene 50% de pesado y 50% de ligero. Es mucho menos denso. Obsérvenlo. También mantiene la densidad del material, sin embargo, este es más fácil inyectarlo. Me va a ayudar mucho en las prótesis totales. Piénsenlo en este momento ustedes, ¿cuánto tiempo se llevaba uno en mezclar el hule de polisulfuro? Y observen la diferencia. Aquí yo podré inyectar y entonces en la cucharilla podré ir dispensando de tal manera que me va a quedar una presión y un material más uniforme al momento de tener en la cucharilla ya individualizada del paciente y llevar a boca. ¿Y cuánto ganamos cuando el tiempo de polimerizado es menor que el de un hule de polisulfuro? No es malo, es muy bueno el hule, pero con esto hacemos una odontología más efectiva sin invertir tanto tiempo, lo necesario para que nos quede bien. Vamos a ver nuestra impresión que tomamos en un medio muy húmedo. Observemos el detalle del copiado. Vean cómo la base azul me permite que el material ligero, que es color caramelo, observar detalles finos en la cuestión de terminación, en la cuestión retiro o desplazamiento del tejido gingival y además de todo lo más importante, la hidroactividad que maneja. Observen cómo no hubo una sola burbuja, aún cuando el medio estaba completamente inundado. Entonces, véanlo ustedes y traten de imaginarse cuando están tomando una impresión, no vamos a tener un medio completamente inundado, vamos a tener un medio húmedo. Y este material, al ser hidroactivo, permite desplazar la humedad para que el material ligero entre en el surco y de esta manera copiar
como lo hacemos aquí. Este material tiene, además de la calidad de impresión, estudios que nos ayudan. ¿Por qué? La base azul, si nosotros lo sabemos, el color azul es un color neutro, no nos altera la vista. Este material entonces en su base nos permite neutralizar nuestra vista para solo enfocar los detalles en el material ligero. Piénsenlo, qué material utilizan y si les da esas cualidades y esa fácil lectura, para que en el momento que nosotros terminemos la impresión, la retiremos, enfoquemos la atención al paciente en el provisional y esto se vaya al laboratorio. El laboratorio es quien debe de manipular la parte del vaciado de la impresión, porque nosotros no tenemos todos los medios que el laboratorio maneja para controlar la expansión del yeso. Entonces, el éxito de esta impresión nos dará un gran porcentaje de éxito en nuestra restauración final. Bien, ahora veamos el material pesado. Vamos a ver, voy a retirar el modelo, nada más que este está un poquito más duro. Les repetimos a las personas que van entrando al video, el material del cual estamos hablando es el material Virtual de la casa comercial Ivoclar Vivaden. Nos acaban de hacer otra pregunta. ¿Cuántas puntas mezcladoras trae el kit aproximadamente? Los cartuchos son la presentación 2 cartuchos y 12 puntas de automezcla. Las puntas intraorales siempre son por separado. Estas vienen una presentación de 96 puntas, venta por separado. En el caso de la máquina trae 25 puntas de mezcla, que serían estas. Viene un cincho para que solamente nosotros cuando lo retiremos lo único que cambiemos es la punta. Y lo mismo, cuando nosotros tomemos la impresión, la punta de mezcla se queda hasta el siguiente uso. Es el momento en el que la voy a cambiar por una nueva, no antes. Otra pregunta de Oscar Nájera. ¿El olor y sabor es tolerable? Claro, una de las grandes ventajas de Virtual es que tiene la base un ligero aroma a menta. Esto no activa la salivación del paciente porque no es perceptible hasta no pasar 3 o 4 segundos después de haber colocado la impresión. Entonces, el paciente le puede ser mucho más agradable la toma de impresión cuando ya lo tiene en boca y el aroma lo empieza a percibir. Muchas veces el aroma neutro es para el paciente incómodo. En este caso, Virtual maneja esa gran cualidad, tener un aroma ligeramente a menta sin alterarnos previo a la impresión. Ok, entonces ya tenemos nuestra primera impresión. Es una impresión en la que vamos a observar si hay algún defecto. Por ejemplo, me quedó en el premolar un poco barrido. ¿Qué ventajas tengo aquí? Que voy a poder, con el material de rectificación, como dice la palabra, rectificar estos errores que yo puedo observar en mi primera impresión. Entonces, ya tengo esto y lo que voy a hacer es retirar todos los efectos que me puedan generar una retención. Háganlo con cuidado para que no se vayan a lastimar. Todo esto me va a permitir a mí asentar nuevamente la impresión en el paciente de manera más sencilla. Si no lo hacemos así, nos va a costar trabajo y probablemente ni siquiera asentemos la impresión en el paciente. Entonces, cuiden esto. Cuando ustedes hagan una impresión en 2 pasos, siempre procuren retirar lo que nos puede interferir en el asentamiento de la cucharilla. No tengan miedo, háganlo con precaución únicamente. Y es importante que también, no tengo el instrumento se llama Putty Cut, lo voy a hacer con el cúter, hacer unas vías de salida del material. Si yo no hago estas vías de salida, cuando hagan la presión el material no va a tener dónde fluir y entonces me va a costar mucho trabajo asentar y probablemente quede una doble impresión y entonces todo mi esfuerzo quedó en que no hice las vías de salida y entonces se echó a perder mi impresión. Recomiendo, si yo tengo una zona central, hacer una vía de salida central y después de ella comunicar el resto de liberaciones de presión hacia esa zona central para hacer mucho más fácil este proceso. ¿Tardamos un poquito más en la impresión? Claro.
Esto, si lo vemos, nos lleva un poquito de tiempo, sin embargo, nos va a asegurar también de que la impresión queda efectiva. Otra ventaja de este material es que es muy adaptable el material ligero al pesado. No se desprende el material ligero del pesado. Siempre son uniformes los dos. Entonces retiramos, hacemos estas vías. Las hago en las dos zonas porque la impresión la necesito presionar en las dos zonas, no solamente en el área de trabajo. Entonces voy retirando. Como les comentaba, pueden adquirir ese instrumento y hacerlo más efectivo y con menos riesgo que un cúter. Si me corto ahorita, pues ya verán además sangre. Ok. ¿Alguna duda en cuestión de cómo hacer las vías de salida de presión? Hay varias preguntas con respecto a distintas fases del video. Les comentamos que algunas de estas preguntas, no se preocupen, ya sea el mismo doctor Moisés o alguna persona de Ivoclar, van a estar contestando en el mismo hilo de la publicación del video. No se preocupen, todas van a ser contestadas. Por favor, si tienen más preguntas, háganlas, todas conforme en una hora, en un par de horas, todas les van a llegar como avisos a su propio Facebook. Excelente. Vamos de todos modos solucionando algunas de ellas. Obsérvenlo, observen todas las líneas que yo hice, eso me permitirá sentar mejor la impresión y tener una presión uniforme. Verifico en el paciente que mi impresión no tenga ninguna retención. Aquí está. Esta obviamente, como es un yeso, es rígido, en el paciente no lo es tanto, entonces listo, no tengo problema. Inyección. La inyección, la que vamos a hacer, la voy a hacer con el material extra ligero para que ustedes vean la diferencia de consistencias. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, vamos a inyectar en las zonas de trabajo y también en las caras oclusales de los dientes. Es importante porque si ustedes observan aquí la impresión, las caras oclusales de los premolares quedó ligeramente el material color caramelo en los surcos y en las fosetas de la cara oclusal. Esto nos da a entender que entonces cuando el laboratorio haga el montaje del modelo, esos detalles de oclusión se verán reflejados en el modelo. Entonces yo inyecto, observen, primer error, no verifiqué que mi material esté saliendo a la par. Observen cómo sale la parte de aceite, que no les pase esto en el paciente. Listo, ya salieron a la par y entonces ahora sí, ya tendré mi material correcto. Esto procuren que no les pase con el paciente siempre, aunque desperdiciemos un poquito, pero esto no nos va a hacer desperdiciar nuestra impresión en el paciente. Entonces, comenzamos a inyectar sin separar la punta intraoral. Observen cómo voy inyectando. Ventaja, no llevo la prisa del material pesado. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo polimerizado. Copio y me voy por vestibular. Esto solamente lo hago porque no voy a levantar la punta. No es que quiera que copie todos los surcos, porque al final solamente voy a copiar en los que voy a trabajar. Podemos colocar un poquito de material en los muñones. Tampoco es una diferencia. Podemos complementarlo. Eso es importante. Teniendo esto, coloco material en la cucharilla. Vean, la punta la llevé hasta las caras oclusales e incisales. Aquí es importante que el material sí se esté en toda la arcada. Coloco, posiciono y debe de entrar en una sola intención. Listo. Hago una presión uniforme y ahí voy a mantener 4 minutos y medio. Entonces yo posiciono mi mano de tal manera que el paciente no cierre, para que no haga esa palanca y entonces me mueva mi impresión, porque aquí ya no voy a tener
posibilidad de corrección de algún error. Ya el material ya se deformó una vez, ya una segunda vez con una tercera impresión se deforma de tal manera que ya no tiene una resiliencia adecuada el material. Cosa contraria con un material en el que la impresión la hice a en un paso. En un solo paso, si me surgió alguna burbujita, si hay algún defecto, puedo tomar un material extra ligero y hacer una rectificación. En este ya no, porque ya sería una tercera impresión. ¿De acuerdo? Déjame hacer una toma nuevamente de los materiales ligeros. Nos ¿Sí? están preguntando las marcas del segundo material ligero. Es Virtual Extra Light Body. El Regular Set nos da referencia que es una polimerización lenta, 4 minutos y medio. El Fast Set va a ser una polimerización rápida, 2 minutos y medio. Esto tengan en cuenta si algunos de ustedes están en costa o están en una zona de mucho calor, pueden verse reducidos considerablemente en algunas ocasiones hasta 1 minuto, minuto 15 segundos en el caso del rápido y quizá en 3 minutos en el lento. Entonces siempre mantengan sus materiales de impresión en una temperatura constante, estable. Aquí lo vemos, el material nos indica que no debe de sobrepasar los 28 grados centígrados para mantener los tiempos estables de polimerización y que no se nos afecten, y en 2 grados máximo. Entonces, si los mantenemos en un lugar fresco, estas bondades el material siempre nos la dará cuando nosotros estemos trabajando. ¿De acuerdo? Mientras polimeriza, no sé, podemos ir respondiendo algunas preguntas. Muy bien. Es mucho mejor la impresión, esta es una pregunta de Brendita Arellano, ¿es mucho mejor la impresión con los surcos que como comúnmente lo hacemos? ¿Se puede aplicar en pacientes edéntulos? Sí, tú puedes hacerlo en un paciente edéntulo que a lo mejor utilizaste el monofase y te quedó alguna burbujita. Entonces lo que recomendamos aquí va a ser que tú hagas una reimpresión con el material ligero. Si necesitas hacer ciertas vías de salida o surcos, porque si no, tu material te va a ejercer mucha presión y entonces puede que el material ni siquiera termine de fluir y se quede como una burbuja o como una sobreimpresión. Entonces es importante, aún en pacientes edéntulos, que tú hagas una vía de salida de esa presión que estás ejerciendo. Ok, todavía tenemos tiempo para algunas preguntas. Sí. ¿Cuáles son los costos de los materiales de impresión y las pistolas? Es de Angie Bouza. ¿El pesado solo se puede inyectar con el aparato grande? No, veíamos en el video, tenemos dos versiones para la colocación del material pesado o el material base. Masillas, base catalizador o con la máquina. ¿Qué vamos a obtener entre una y otra? Aquí vamos a obtener nuestra primera impresión con mezcla manual y aquí la vamos a obtener con mezcla automática. ¿Nos da muchas ventajas esta máquina? Sí, porque dispensamos lo necesario y además de todo lo hacemos evitando burbujas y con una perfecta mezcla. Aquí necesitamos tener la habilidad y manipularlo con las manos. Les recuerdo los costos. La máquina está ahorita en promoción, precio regular está en promedio en 23,000 pesos. Si ustedes compran $500 en material de impresión, cualquiera de los que yo les presenté de la línea, por $500 más se llevan la máquina. Estamos hablando que por $1,000 tienen materiales de impresión para muy buen tiempo y además una máquina que les va a durar mucho más. Material pesado y ligero, que sería el primer kit de iniciación, está en 2,450 pesos. Las dos masillas, 2 cartuchos de ligero o extra ligero con 12 puntas de automezcla. El adhesivo, acuérdense, este no debe faltarles. El adhesivo está en 342 pesos. Este les va a tardar mucho. Únicamente es para fijar que la impresión no se nos vaya a desprender. Los materiales monofase y heavy tray deben de estar en promedio en 780 pesos, 2 cartuchos. Y cuando son puntas verdes vienen solo 6 puntas, no vienen 12 puntas. ¿De acuerdo? Una pregunta más antes de que continuemos con la fase del video. ¿Van a estar en AMIC? Sí, vamos a estar en Pepsi Center,
que es dirigiéndonos hacia la salida. Cuando ustedes bajen y entren a Pepsi Center, del lado derecho vamos a estar. Muy bien. Listo, entonces nos esperamos únicamente que termine de polimerizar y vamos a verificar y vemos las diferencias comparativas entre una impresión en un solo paso y una impresión en 2 pasos. Y de ahí damos por terminado la parte de tips y práctica en la cuestión virtual. Esperemos les haya servido. Tenemos una pregunta recurrente entre nuestros visitantes. ¿Cuánto es el tiempo máximo que puede esperar de entre tomarse la impresión y que sea corrida en yeso por el propio clínico o para que el laboratorio lo pueda hacer? ¿Y qué sugieres? ¿Que lo sea el laboratorio o el clínico el quien la corra? Sugerencia, que sea el laboratorio quien la corra. ¿Por qué? Porque el laboratorio va a pesar el yeso y a medir el agua. El yeso debe de ser controlado. Entre más agua le pongamos, más expansión va a tener. Y entonces cuando llega nuestra corona y la queremos probar, nos queda grande, microscópicamente o por micras. ¿Por qué? Porque nada más fueron micras la expansión. No lo vamos a ver quizá clínicamente. Entonces el laboratorio tiene esas condiciones de pesado y medido del material y además lo mezclan al vacío. Es una mezcla completa, como si fuera la mezcla de virtual en la máquina, pero con una mezcladora de yeso. Y al vaciarla, después la llevan a una olla de presión para mantener estable esa expansión. Todos estos elementos, quizá para el clínico no son tan cómodos tenerlos en el consultorio. Entonces, recomendación principal o primordial es: tomo mi impresión, verifico que los detalles estén bien impresionados por el virtual y lo mando al laboratorio. ¿Cuánto tiempo tengo para vaciarlo? Hasta 15 días. Es estable el material y puedo recuperar hasta 3 modelos de la misma impresión sin obtener una diferencia significativa de volumen. Recomendación también que el laboratorio se espere 24 horas previo a vaciarlo. ¿Por qué? Porque este material solo libera hidrógeno y si no existen las condiciones de la tensión superficial, ese hidrógeno nos puede generar ciertas burbujitas sobre el yeso. Entonces, recomiéndenle al laboratorio, si ahorita tomaron la impresión y la mandan, que hasta el día de mañana corra su primer modelo para que esa liberación de hidrógeno haya terminado. No hay una modificación dimensional, es simplemente hidrógeno superficial. ¿Listo? Ya quedó polimerizado. Retiramos en este caso el modelo. En la boca del paciente será de la boca del paciente y obsérvenlo. Vean cómo el material ligero quedó prácticamente una hojita de papel en la superficie azul. Se ven las vías de salida, cómo todo se concentró al surco central y observen las diferencias. La lectura en los dos es fácil, pero en el doble paso, si yo no hago esos surcos, mi material de impresión no va a fluir adecuadamente. En este caso, no se ve tan delgada la capa porque aquí la presión es una misma sobre los dos materiales y entonces puede quedar ligeramente más grueso. Pero si este espesor me queda en la impresión a 2 pasos, está mal tomada. Si ustedes alcanzan a distinguir los dos centrales, se observa la línea de terminación y se observa cómo el material penetró más allá de ella. Y con esto aseguro que el laboratorio tendrá la capacidad de sellar mi restauración en la terminación del diente. ¿De acuerdo? Estos son los tips y esto es lo que les hablamos el día de hoy, doctores. Espero les haya servido mucho. Atrévanse a realizar una impresión en perfectas condiciones para que su éxito posterior en la restauración sea fascinante. Quien tenga oportunidad de utilizar Virtual Mixer va a ver las bondades de tener una impresión con una mejor mezcla y de esa manera ustedes serán exitosos en su práctica. Muy bien, estamos terminando el video. Tenemos un número muy grande de comentarios y preguntas. No se preocupen, el video lo van a poder ver en unos segundos más. En cuanto lo finalicemos van a poder reproducirlo nuevamente y ya sea el doctor Moisés u otras personas de los mismos ejecutivos de cuenta van a estar contestando cada una de las preguntas que ustedes estén haciendo aquí. Por favor, si tienen más preguntas, síganlos comentando.
sí van a estar dentro de la MIC, sí tienen promociones y parece que el doctor lo conocen ya de otras partes, en algunos otros cursos que ha dado, le mandan saludos. Muy bien, muchas gracias y el próximo miércoles estaremos nuevamente con Ivoclar Vivadent. Gracias.